RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en sintonía, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras múltiples vías de contacto, toda nuestra programación además en línea, @RCR750 en YouTube, también lo pueden hacer a través de Twitter y Periscope y por supuesto a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí pueden encontrar nuestra programación en vivo y también en diferido para que no se pierdan ninguno de los programas que la familia Radio Caracas Radio les ofrece permanentemente las 24 horas del día. Y además también recordarles que este programa llega gracias a Habibis Cakes. Recuerden que en este espacio apoyamos al emprendimiento honesto, al emprendimiento venezolano que se esfuerza por seguir luchando a pesar de las adversidades, y Habibis Cakes es un ejemplo de ello. Ya no es difícil conseguir un buen postre a buen precio con una calidad de primera. Lo pueden hacer, lo pueden conseguir a través de Habibis Cakes. Tienen múltiple variedad en los tamaños que ustedes quieran, desde mini, individual, familiar, extra grande, y también hacen postres para ocasiones especiales. Es cuestión de que les escriban, les hagan llegar sus ideas y ellos las harán realidad. Pueden seguirlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Ellos se encargan de estar en contacto con ustedes, toman sus notas y además se los llevan hasta la puerta de su casa el postre que quieran en su gran variedad. No se imaginen la variedad que tienen, así que escríbanles y apuesten a este emprendimiento que además es delicioso y que además, bueno, le sigue apostando a este país. @HabibisPisoCakes. Y bien, el programa del día de hoy, amigos, se lo hemos querido dedicar a Colombia. Y creemos que es importante hablar de Colombia, no solo porque es nuestro vecino, no solo porque Colombia representa para muchos un país hermano, sino porque desde luego están pasando muchas cosas y pareciera cada vez con mucha más contundencia que lo que se está viviendo no solo en las fronteras, sino dentro del propio territorio colombiano, no solo es algo que se ha advertido de lo que forma parte de una gran maniobra que busca desestabilizar el poder de cara al año próximo, que es un año electoral importante, muy importante para la región, sino que además hace ya del conflicto en Colombia y del conflicto venezolano un asunto binacional que debe ser atendido con la debida atención, porque sin lugar a dudas lo que está en juego no es poca cosa. Y para eso le doy la bienvenida de una vez a mi primera invitada. Me honra muchísimo poder conversar con ella, amiga de esta casa, la hemos tenido ya en otras ocasiones, y pues para analizar de este tema no es la excepción, porque es una de las voces más firmes, más lúcidas que tiene hoy Colombia, y no solo en Colombia, sino también en Venezuela, porque es una de las personas que mejor entiende no solo la lucha que estamos dando en este país, sino los peligros y las amenazas que enfrenta la democracia colombiana y en particular la seguridad de todo el hemisferio. Así que le doy la bienvenida a la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, consultora, escritora con maestría en defensa y seguridad y bueno, además una gran amiga de la lucha por la libertad y la democracia. Bienvenida, senador, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Pedro. Un saludo para usted, para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora a través de Radio Caracas. No, siempre es un gusto poder conversar con usted. Senador, han sido días muy convulsos en Colombia, días de mucha confusión. Además, lamentablemente la cobertura mediática no ha sido la más acertada y no solo lo vemos en Colombia, lo vemos también con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, cómo al final se pretende señalar con un enorme sesgo a un supuesto responsable cuando queda en evidencia luego de la destrucción y lo que ha venido pasando quiénes son los verdaderos responsables. Y bueno, eso afecta muchísimo también el entendimiento. ¿Qué está pasando en Colombia al día de hoy? Hoy, 13 de mayo de 2021, han pasado ya varios días desde el inicio de las protestas. ¿Cómo llegaron esas protestas a Colombia? Y además, ¿cómo está Colombia el día de hoy, 13 de mayo? Muchas gracias, doctor Pedro. Yo creo que tenemos que ver la película, no solo la foto. Estas nuevas protestas empezaron el 28 de abril. Lo que usaron como detonante fue la reforma tributaria
el proyecto de reforma tributaria, el gobierno decidió retirar la reforma, renunció el ministro de Hacienda, pero la gente sigue en la calle. Entonces todos se preguntan, pues si esa era la causa y ya no existe, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que tener claro es que esto forma parte de una estrategia de desestabilización que se ha vivido en toda la región, no solo en Colombia, Chile, Argentina, otros países han vivido la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Algunos analistas consideran esta estrategia como una estrategia de revolución molecular disipada, que lo que hacen es un ataque a infraestructura estratégica, luego alteran la vida de la ciudadanía y finalmente operan organizaciones vandálicas. Aquí la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa han definido que las marchas pacíficas han sido infiltradas por lo menos por 6 organizaciones criminales: ELN, FARC, Escudos Negros, Escudos Azules, las Juventudes del M-19 y la organización Oteros y Fuentes. Hay varios grupos operando, hay 2 grandes bloques estratégicos, uno es terrorismo urbano y el otro es ciberguerra, y ahí es muy importante lo que usted acaba de tocar, doctor Pedro, y es esa estrategia de posverdad y cómo a través de las redes se distorsiona la realidad de lo que está sucediendo. Y mientras nosotros estamos viviendo unas estructuras criminales que han infiltrado con apoyo de otras organizaciones, no solo criminales, sino también políticas y distintas estructuras de otros países, ellos hacen ver una realidad totalmente distinta a la que estamos viendo al interior de Colombia. Nosotros llevamos desde el 28 padeciendo vandalismo, terrorismo, han destruido bienes públicos y privados. Hoy tenemos casi 900 agentes de la policía y de nuestras fuerzas militares que han sido heridos. En fin, van arrasando y destruyendo desabastecimiento de alimentos, de medicina, de oxígeno en muchas ciudades. Y como le decía, hay que ver la película. Desde que perdió el candidato de izquierda radical las elecciones en el 2018, dijo, nos vemos en la calle. Cuando empezó el gobierno, inmediatamente empezaron a hacer paros, marchas y manifestaciones, una cada 2 días. Luego paró por la pandemia, pero se reactivaron ahora el 28 de abril. Otra cosa que es importante tener clara es que a nosotros ya la amenaza nos la había hecho Diosdado. Él dijo que la guerra iba a ser en Colombia y a fe que nos la están haciendo en nuestro territorio. Ahí también tenemos que señalar, como dijo como denunció el presidente Lenín Moreno de Ecuador en los organismos internacionales, la narcodictadura de Venezuela también está detrás de esto. El grupo de Puebla, el grupo de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, los partidos progresistas, en la reunión que hicieron en agosto de 2019 establecieron toda esta hoja de ruta para desestabilizar la región. Y bueno, a eso es a lo que estamos enfrentados hoy. Usted creo que da en el clavo a la hora de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, yo de hecho hace unos días lo escribía, no tiene nada que ver con el legítimo derecho a la protesta y el legítimo derecho que tiene la gente a mostrar su descontento ante determinadas medidas, entre ellas, ¿por qué no?, la reforma tributaria. Sin embargo, como bien usted decía, cuando la reforma tributaria se retira y el presidente Duque abre la oportunidad de dialogar con la gente, un poco intentando, creo que por un lado demostrar que lo que había en las calles era mucho más que por la reforma tributaria, pero además como una intención de mostrar su disposición a escuchar, que creo que era muy importante. Sin embargo, bueno, ocurre lo que ocurre y lo curioso de estas protestas, al igual que como ocurrió en Chile o en Ecuador hace ya casi un par de años, tenía que ver con la idea de comenzar por una supuesta demanda social, por una supuesta reivindicación social, pero que termina por pedir la cabeza del gobernante de turno, ¿no? Y esa es la típica jugada de la izquierda que, bueno, cuando está en la oposición destruye el país desde la oposición y la violencia, y cuando está en el gobierno la destruye desde el poder, la desmantela institucionalmente y todo lo demás. Es decir, parte del guión es el caos, porque el caos justifica para ellos el hecho de que se bloqueen calles, que se bloqueen rutas. Obviamente el caos trae como consecuencia que haya desabastecimiento de comida, que haya desabastecimiento de medicamentos, que la gente empiece a culpar a las autoridades de una situación que escapa del control de las autoridades, junto a
bueno, todo digamos, este conglomerado mediático que se pone en contra de las decisiones de autoridad, que obviamente, yo también lo decía el otro día, hay que condenar cualquier abuso por parte de la autoridad, pero lo que no se puede pretender es que la autoridad no se manifieste, porque si no se garantiza el orden, si no se garantiza la ley, pues bueno, van a acabar con Colombia. Y lo digo porque ayer justo veía la entrevista que hizo Amanpour al presidente Duque, y el guión es muy claro, el guión es en función de ha habido 40 y tantos muertos en Colombia y ha sido por exceso de la fuerza policial. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando uno se va y nota lo que está ocurriendo en las calles, uno se da cuenta que si bien ha habido excesos, y el presidente Duque creo que fue bastante enfático a la hora de explicar que los funcionarios que han cometido excesos ya están siendo investigados y han sido apartados de sus responsabilidades, etcétera, pero poco se condena cómo en nombre del derecho a la protesta se atenta contra el derecho a la propiedad. Eso es terriblemente peligroso, senadora. ¿Cómo usted ve estos argumentos, no? Así es, doctor Pedro. Lo primero que tenemos que tener claro es que Colombia es y ha sido una democracia considerada una de las más estables de América Latina. Mientras en muchos países de la región se vivieron dictaduras militares, Colombia solo tuvo una pequeña interrupción democrática que de hecho un poco jocosamente la llamaron la dicta blanda, que fue en los años 50 cuando asumió el general Rojas Pinilla, pero fue casi que un acuerdo entre la sociedad y los empresarios para que asumiera un militar el poder, pero en Colombia no han existido las dictaduras que han recorrido la región. Donde siempre se ha garantizado y respetado el derecho a la oposición, a la protesta pacífica, a las marchas pacíficas. Mire, doctor Pedro, yo fui oposición 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Participé en muchas marchas. Nunca nuestras marchas afectaron bienes públicos ni privados, ni la movilidad de los no marchantes, ni tampoco bienes públicos o privados. Jamás atacamos a la fuerza pública y jamás existió ningún inconveniente. En Colombia históricamente se ha protegido ese derecho constitucional, pero la violencia, el vandalismo y el terrorismo no son derechos de nadie, ni aquí, ni en ningún Estado de Derecho, ni en ninguna democracia. Entonces, esas dos cosas hay que separarlas claramente. De hecho, quienes nos llamamos demócratas tenemos que establecer claramente esa separación. Y ante la violencia, el vandalismo y el terrorismo, ¿qué se tiene que hacer? Ejercer la fuerza legítima del Estado, toda la fuerza legítima del Estado, porque en la calle hay miles, pero esos miles están afectando los derechos de millones, el derecho al trabajo, el derecho a la movilización, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, derechos fundamentales. Miren, doctor Pedro, en estos días la Asociación de Médicos de Colombia denunciaba que más de 136 misiones médicas fueron afectadas por los bloqueos y el vandalismo que hay en la calle. De hecho, iba una mujer en trabajo de parto en una ambulancia con un bebé prematuro y el bebé murió porque los manifestantes no dejaron pasar la ambulancia. Y así hay muchos casos de lo que ha venido sucediendo. Un capitán de la policía, lo asesinaron los manifestantes a puñaladas. La pregunta que yo me hago es, como demócratas, ¿entendemos o no la diferencia entre la violencia que ejercen unos particulares contra la fuerza pública y los ciudadanos de bien y la fuerza legítima del Estado que la ejercen los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía? En una democracia tiene que ser clara esa diferenciación y los demócratas tenemos que estar del lado de la institucionalidad, del lado de la fuerza pública que cumple una misión constitucional y legal. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me causa un poco de preocupación y hasta indignación cuando se pretende comparar la situación de Colombia con la de Venezuela, ¿no? Intentando equiparar no solamente al presidente Duque con el régimen y con las cabezas del régimen venezolano, sino además pretendiendo decir que hay violación a los derechos humanos, de que hay crímenes de lesa humanidad ocurriendo en Colombia, etcétera, ¿no? Una manera muy, creo yo, bastante miserable, ¿no? De igualar algo que no tiene nada que ver. Primero porque en Venezuela, si algo han hecho los militares es estar contra la gente, asesinar a la gente y obviamente defender al régimen, mientras que en Colombia, si algo ha ocurrido es que el ejército y en general las fuerzas policiales ha estado más bien en defensa del Estado y la institucionalidad y en función de, además del derecho a la protesta.
En Venezuela se criminalizó la protesta al punto de que no les importaba matar, y yo creo que esa es una de las primeras diferencias, además de la que usted comentaba, por supuesto, de que Colombia es un estado democrático y donde el derecho a la protesta está absolutamente garantizado como parte de lo que es la propia libertad de expresión y manifestar el descontento o incluso exigir cualquier cosa a los gobernantes. Pero es muy peligroso porque se pretende igualar el tema y lamentablemente los medios compran el guión y pretenden, a mí de verdad, yo debo decir que me quedé perplejo cuando vi al señor Vivanco de decir prácticamente que el uso de las tanquetas contra manifestantes era la primera vez que se veía en la región, no solo desinformando, sino que además desconociendo que en 2017 hay miles de imágenes en Venezuela, e incluso antes de esa fecha, cuando se reprimía y se asesinaba a venezolanos utilizando eso y peores equipos militares. Pero el señor Vivanco en aquel momento guardó silencio. Entonces esa hipocresía de la comunidad internacional que compra el guión, entendemos, por financiamiento, por lo que sea que esté detrás, es muy peligroso porque pretender equiparar entonces al presidente Duque como un tirano más. Y yo creo que el presidente Duque más bien, algunos dicen que hasta le ha faltado un poco de contundencia a la hora de responder frente a lo que ha sido el saqueo y el terrorismo, pero entendemos también que ha buscado más bien generar consensos antes que responder con la fuerza, un poco también por la corrección política y la presión internacional que tiene encima, ¿no? Pero al final, senadora, yo creo que aquí hay que entender que esto es una guerra híbrida. Y en la guerra híbrida, fíjense, usted lo decía al comienzo, con este tema de lo mediático y de la manipulación de las redes, la mayoría de los tweets y de las publicaciones que alientan la violencia en Colombia no salen desde Colombia, salen desde Venezuela, salen desde Rusia, salen desde Turquía. Entonces, frente a esto, senadora, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo apoyamos a los colombianos, que además sabemos que es una sociedad de paz, de verdadera paz, y no esa paz de los sepulcros a las que lamentablemente el exmandatario Juan Manuel Santos condenó a Colombia? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué le decimos al colombiano hoy? Varias cosas, doctor Pedro. Primero, frente al tema de la diferencia entre Colombia y Venezuela. Colombia es una democracia y un Estado de Derecho. Venezuela es una dictadura. Venezuela tiene un narcorrégimen que está usurpando el poder, que es aliado de organizaciones terroristas y narcotraficantes, no solo de la región, sino a nivel global. Esa es una gran diferencia. La otra, porque a mí me han cuestionado eso, me decía usted que lleva tantos años al lado de los jóvenes venezolanos, ¿por qué no está en la calle con los jóvenes colombianos? Y les dije, porque aquí hay una diferencia de fondo. Los jóvenes en Venezuela estaban en la calle buscando recuperar la democracia, las libertades, la economía, los derechos de la sociedad. Aquí, en cambio, unos vándalos infiltraron las protestas pacíficas aliados con los que destruyeron la democracia en Venezuela para tratar de desestabilizar nuestra democracia. Aquí lo que están haciendo es destruyendo y provocando caos. Dos, ojo con los organismos internacionales y con muchas ONGs cuya afinidad ideológica los lleva a complicidad criminal, a veces con ingenuidad y a veces a propósito. Nosotros mismos enviamos una carta a la encargada de derechos humanos en Colombia por parte de la ONU, por la visión sesgada y amañada que le está dando al mundo de lo que sucede en Colombia. Ojo con ONGs como Temblores, financiadas por George Soros, que también están haciendo un lobby internacional en contra del gobierno y en contra de la situación real de lo que sucede en el país. Nosotros en eso también tenemos que tener claridad, porque aquí hay muchos organismos internacionales y muchas organizaciones que están apoyando ese interés de desestabilizar. En eso tenemos que ser claros y tenemos que, miren, yo sí soy un poquito distinta en eso al presidente Duque. A mí no me importan las buenas formas, yo prefiero decir la verdad. Y yo creo que la verdad hay que desnudarla, porque lo peor que nos puede pasar es caer en debilidad en un momento donde se necesita autoridad. Y ahí también usted me pregunta qué podemos hacer. Uno, decir la verdad, contar la verdad, contarle al mundo que aquí hay una democracia y que aquí se están defendiendo los derechos que tienen millones de colombianos a vivir con seguridad, a tener trabajo, a tener salud, a movilizarse. Dos, que aquí los que están en la calle son miles, que además han sido infiltrados por estructuras criminales.
que han sido infiltrados por estructuras criminales y por intereses políticos de ciertos sectores en el hemisferio de izquierda radical que han buscado desestabilizar los gobiernos que les son contrarios en la región. 3, ayúdenos para combatir esas granjas de bots. Usted lo dijo, doctor Pedro. Muchas de las cuentas que hoy están moviendo la desinformación y que están moviendo el vandalismo y el terrorismo en Colombia a través de redes son granjas de bots ubicadas en China, en Rusia, en Corea del Norte, en Venezuela. Nosotros necesitamos que nos ayuden a denunciar y a informar bien a la comunidad internacional de la realidad de lo que está viviendo nuestro país. Muy importante esto, senadora, porque parte de la desestabilización viene de esa agitación en redes, que como bien lo decíamos, es una agitación infundada, que busca además, lo he visto, ¿no? Videos viejos, videos que no son en Colombia, pero que pretenden indignar a la gente y provocar un odio a la autoridad, odio a las Fuerzas Armadas, odio a la policía, pretende además sembrar el resentimiento, que bueno, eso le funcionó muy bien a Hugo Chávez en su momento, ¿no? De una vez ya sembrar esa división y a partir de ahí buscar el poder. Y a eso me quiero referir ya entrando en la última parte de la entrevista, senadora, porque Colombia tiene un enorme reto el año próximo. Estamos claros que estos grupos desestabilizadores van a intentar tener la cabeza de Duque antes del año próximo. No se van a detener en su afán. Para ellos mucho mejor si Duque cae, eso está clarísimo y lo han demostrado. Y ahí, por supuesto, será clave la fortaleza del gobierno, legítimo además, electo por los colombianos y que tiene un mandato muy claro. Pero ciertamente el año que viene pinta como un año muy complicado para América Latina. Brasil tiene elección presidencial con Lula acechando. Colombia tiene elección presidencial donde todavía hay una gran interrogante con respecto a quiénes se van a disputar la presidencia, pero desde luego Gustavo Petro aparece como una de las grandes figuras, lo cual sería tremendamente peligroso porque además, como digo yo, si se logra mantener el régimen venezolano en el poder, el régimen criminal, y se logra una victoria de la izquierda por vía democrática en Colombia, para luego destruir la democracia, como van a hacer seguramente, si eso se logra, lo que estaríamos viendo no solo es una especie de narcotalia y un territorio abierto al crimen internacional, sino que, como yo he dicho en reiteradas ocasiones, estaríamos reviviendo en esta ocasión una gran Colombia, pero del crimen. Es decir, sería la figura de dos naciones que se juntarían para convertir en el foco de desestabilización junto a Cuba, y además el foco es de crimen en toda la región, poniendo en riesgo la seguridad de todo el hemisferio. Además, todos sabemos perfectamente las operaciones de la FARC, del ELN en territorio venezolano, consecuencia, por cierto, de la mala paz que se firmó en Colombia, porque evidentemente lo que se hizo fue desmovilizar para que vinieran a territorio venezolano y ser arropados por el régimen criminal, estos grupos guerrilleros, pero al mismo tiempo con presencia política, ¿no? Entonces, lo que terminaba siendo la política para que no vayan, para que se dejen el monte, terminó siendo política y monte. Y bueno, ahí está la consecuencia, ¿no? Entonces, frente a ese escenario tan complejo y el entendimiento de lo que se juega en América Latina, y en particular en Colombia el año próximo, senadora, yo quisiera su reflexión sobre esto, porque es muy importante que los colombianos entiendan lo que está en juego, y sobre todo el rol que van a tener, porque deben saber escoger bien. Fíjense lo que está pasando en Perú, la amenaza en Perú hoy con Castillo versus Keiko Fujimori, lo que venía pasando en Ecuador. Chile este año también tiene un panorama complicado con la constituyente, es decir, la izquierda además frente a este tema de presionar a la política para que sea políticamente correcta, y todo esto terminó casi que por el presidente Piñera pidiendo perdón y convocando a la constituyente. ¿Qué le decimos al colombiano, sobre todo, que debe entender lo que está en juego el año próximo en Colombia, pero desde ya? Bueno, varias cosas. La primera es, sí se puede. Ecuador pudo, Madrid pudo. Sí se puede. Lo primero que tenemos que tener claro. 2, hoy nos necesita el país firmes para defender la democracia, para defender la institucionalidad, para defender las libertades. Mire, a veces uno cree cuando vive en democracia que eso es algo natural, que no hay que defender, que eso siempre va a estar ahí, pero la democracia es muy fácil perderla, muy difícil recuperarla. Yo quisiera que los colombianos
no tuviéramos que escarmentar en cabeza propia. Yo quisiera que los colombianos viéramos lo que ha pasado en tantos países de la región, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que sucedió durante alguna época en Ecuador, lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en México, para que evitemos que ese modelo fallido, que lo único que genera es pobreza, miseria, dolor y muerte, llegue a nuestro país. Hoy la invitación que yo le haría a los colombianos es: defendamos la democracia, defendamos las instituciones, defendamos las libertades. Nosotros sabemos que todavía hay mucho por mejorar. Nosotros sabemos que la democracia es perfectible, las instituciones también, y que hay que fortalecerlas. Sabemos que tenemos que luchar contra la corrupción, contra la pobreza, para lograr mayor equidad y más oportunidades para los colombianos. Pero la vía no es ese modelo fallido que solo ha generado pobreza, destrucción y muerte en la región. La vía es más democracia, la vía son más libertades, la vía son más instituciones y más fuertes y cada vez con más legitimidad y con más legalidad. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar los colombianos. Y el llamado es a todos los sectores. Esto no lo va a salvar una persona ni un partido, no, esto lo tenemos que defender entre todos. Aquí hago un llamado a todos los sectores de la sociedad civil, económicos, políticos, para que entendamos que hoy lo que estamos defendiendo es la patria, que esto está por encima de cualquier interés partidista, que esto tiene que estar por encima de cualquier interés individual. Mire, doctor Pedro, aquí se ha venido generando odio de clases. Se le dice a la gente que el enemigo es el rico, el empresario. Ustedes lo vivieron en Venezuela. Con el caos, lo que hicieron fue espantar a los empresarios y a los inversionistas. El mundo entero los recibe con los brazos abiertos porque necesita ese dinero y esa generación de empleo. Y el que se queda sufriendo la miseria y los dolores y las afugias es el pueblo. En eso que no nos equivoquemos, que no se dejen arrastrar por ese discurso de los odiadores de clase, que lo único que pretenden es tomarse por la fuerza el poder que no han sido capaces de ganar por la vía constitucional. Así es, ¿no? Y que esos odiadores, si algo han demostrado, que tienen odio por los países donde hacen lo que hacen. Venezuela es un ejemplo, Colombia, por supuesto, y me quedo con esa reflexión, senadora, porque lamentablemente Colombia tiene mucho rato viendo el tráiler de una película que hemos vivido los venezolanos completa, y que ha sido muy dolorosa y que ustedes están a tiempo de evitar. Senadora, se nos acaba el tiempo, unos segundos para que le dé un mensaje a esos venezolanos que ven usted a una aliada, a una gran luchadora de nuestra misma causa y que saben perfectamente de su compromiso con la democracia y la libertad. El mensaje para los venezolanos es: yo siempre les he dicho, no se derrota al que no se rinde. Yo sé que a veces tenemos cansancio y desesperanza porque ya es más de una década, casi 2 décadas en esta lucha, pero no se pueden dar por vencidos. La patria merece todos los sacrificios. Nosotros tenemos que recuperar la democracia y las libertades en Venezuela. Y no se dejen engañar con esa dialoguitis. No se dejen engañar con esas falsas elecciones, no se dejen engañar por esos pacifistas que en realidad muchas veces son cómplices o claudicantes porque no tienen el valor de enfrentar lo que tenemos que enfrentar para poder recuperar más temprano que tarde la democracia y las libertades en Venezuela. Muchísimas gracias, senadora. Nos quedamos con esas palabras siempre inspiradoras. Gracias por su trabajo y por también lo que están haciendo allá. Muchísimo éxito en este desafío que tienen por delante y cuentan con los venezolanos de bien que creemos en la libertad y la democracia para hacer que Colombia no caiga en las garras de aquello que nos destruyó. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Pedro. Y yo tengo toda la fe que ya pronto cesará la horrible noche. Para nosotros, para ustedes. Así es, eso esperamos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, conversábamos con la senadora Paola Holguín. Vamos a una pausa y regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.